empezar con el tema, quiero darles este anuncio muy importante de parte de la iglesia, porque ya queda muy poco tiempo y el tiempo pasa volando, ¿eh? Ya estamos casi a mitad de año, ya se nos va el 2023, qué increíble, ¿no? En un mes, en el mes de junio, la última semana, que ya es vacaciones para muchos colegios o escuelas, vamos a hacer un seminario presencial aquí, a lo que muy parecido a lo que hemos hecho en el mes de noviembre. La idea es, hemos hablado con los ancianos de cómo no nos estamos congregando en 3 semanas, entonces queremos hacer esto en junio para tener un tiempo juntos y recargar las baterías espirituales. Y esto será del martes 27 de junio al jueves 29. Serán 3 noches, martes, miércoles y jueves, de 6:45 a 8 de la noche. El tema será, el héroe no es el pez, es Dios. Y es un estudio del libro de Jonás. Porque cuando hablamos del libro de Jonás, ¿qué es lo primero que pensamos? El pez, la ballena o la mojarra o lo que fuere, ¿no? Pero no es el héroe, ese animal, es Dios y lo vamos a ver. Así que del martes 27 al jueves 29. Estamos preparando material, va a haber refacción, pero también, como ya es época para muchos niños de vacaciones, vamos a tener un seminario para niños en esas mismas noches y en el mismo horario. El tema de los niños será Aguas Jonás. Así que vayan agendando y calendarizando esa fecha y la idea es estar juntos y alabar al Señor en esas noches de junio. ¿Amén? Muy bien. Y el hermano luego les va a dar un poco más de información al finalizar. Muy bien, abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan. Y nuevamente, bienvenidos todos y a los que nos visitan por primera vez y a los que están viendo por internet, muy bienvenidos. Este joven nunca vio la cara de su papá, nunca vio la cara de su mamá, nunca vio el color de una flor o el color del sol, nunca vio a su hermano y nunca vio a su hermana. ¿Por qué? Porque nació ciego. Pero un día lo encontró Jesús y su vida cambió para siempre y terminó mirando mejor que nadie. Ese es el título del sermón del día de hoy. Terminó mirando mejor que nadie. Su historia la encontramos en Juan capítulo 9. Es más, Juan le dedica tanto énfasis a esta historia y es tan importante para Juan que lo único que habla el capítulo 9 de Juan es de esta historia y de la reacción que produjo este milagro. Eso está en el capítulo 9. Este es el único milagro registrado en los evangelios en que Jesús sana una dolencia de nacimiento. Porque de los demás milagros no se dice que eran de nacimiento. Este era o de la dolencia o la enfermedad. Este es el único. Y lo tenemos aquí para nosotros tan importante. Y a los que han venido últimamente aquí los domingos recordarán que hemos dicho, para recordarnos bien, que Juan presenta que en la vida de Cristo antes de su muerte, Juan presenta ¿cuántos milagros? 7. Ya hemos visto 5. Este es el número 6. Nos faltará el 7 cuando lleguemos a Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Ya hemos visto 5 milagros. Capítulo 2, el agua transformada en vino. Capítulo 4, cuando Jesús sanó a un niño. Capítulo 5, cuando Jesús sanó a un paralítico. Capítulo 6, ahí hay 2 milagros. Cuando Jesús alimentó a las multitudes, ¿recuerdan? Y que luego caminó sobre el agua. Y este es el milagro 6 que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Recuerde el título. Terminó mirando mejor que nadie. Ahora, ¿por qué Jesús hacía milagros? Por 2 razones principales. La primera, Jesús hacía milagros para demostrar su identidad, para demostrar que era Dios. Él mismo dijo en Juan 10:38, si no creen mis palabras que digo que soy Dios, crean por medio de mis milagros. O sea que los milagros autenticaban, sellaban que Él era Dios. Y en segundo lugar, Él hacía milagros
para enseñar verdades espirituales. Porque los milagros no es solo un milagro, es para mostrarnos que lo que Él hacía o hizo en el mundo físico lo puede hacer también en el mundo espiritual. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando alimentó a las multitudes en el capítulo 6, allí en Juan. Luego les dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Aquí estamos con este milagro que la mayoría sabe, que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. Y Jesús dice en Juan 9:5, yo soy la luz del mundo. ¿Se da cuenta? Los milagros Jesús los hacía para enseñar verdades espirituales. Ahora bien, vamos a ver este milagro brevemente y primero veamos la ocasión o el contexto histórico en el cual fue hecho este milagro. Si tiene allí su Biblia en el capítulo 9, note usted el número 9, número grande, capítulo, los números chiquitos se llaman versículos. Lo he dicho creo que hace un mes y pico, 2 meses, que lo inspirado por el Espíritu Santo a los autores bíblicos no fueron los números en capítulos y versículos. Dios nunca le dijo a David o a Moisés o a Juan, ahora tienes que poner el 10 porque este es el capítulo 10. Dios les daba el texto o el Espíritu Santo les daba el texto y ellos tenían que escribirlo de corrido. Hace unos siglos atrás, los estudiosos de la Biblia dividieron la Biblia o cada libro en párrafos y entonces le pusieron números de capítulos y versículos para que nosotros encontráramos más fácil una historia. Porque si aquí no tuviéramos división de capítulos, ¿cómo encontramos esta historia del milagro? Habría que empezar a leer Juan 1 y irse hasta encontrarlo. Entonces está dividido para encontrar mejor una historia. Pero, ¿por qué les digo eso? Porque la historia de este ciego que Jesús sana no empieza en el capítulo 9, verso 1. Hay que ir un poquito más arriba. Vamos al capítulo 8 para entender qué pasó. Verso 56. Dice así. Juan 8, 56. Abraham, dice Jesús, el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró, porque Abraham me conocía, dice Jesús. Pero no entendieron los judíos lo que Jesús dijo. Y dice Juan 8, 57, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Verso 58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y ya hemos estudiado lo que eso significa. Pero miren la reacción de los judíos, verso 59 del capítulo 8. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Ahora eso no era para solamente decir vete de aquí, era para matarlo. Le buscaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Capítulo 9, verso 1. A su paso. Así va el texto. Jesús salió inadvertido del templo. A su paso. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Ven el contexto? ¿Por qué Jesús ve al ciego de nacimiento? Porque está escapando de que lo maten. Y en medio de la presión y la dificultad y el peligro que corría su vida, a su paso, ¡pac!, se detiene. Y ve a alguien que nadie vio. Porque para los demás, el ciego era alguien más. Para Jesús no. Jesús, en medio de que su vida estaba corriendo peligro, que él está huyendo y que lo están persiguiendo, Jesús se detiene con una increíble calma y le dedica un tiempo a alguien en necesidad. ¿Y usted qué opina de su vida? ¿Que nadie sabe lo que usted siente o su necesidad? ¿O usted es uno más en su trabajo que quizás su jefe usa para lograr sus fines? Jesús se detuvo porque había alguien en necesidad y le dedicó tiempo. Así es con nosotros. Aunque para los demás alguien no valga o creamos que no valgamos nada y que somos uno más en los números o en una estadística, para el Señor siempre valemos. Y Él siempre está dispuesto a detener su marcha, a mirar nuestra necesidad. Lo hizo aquí. A este ciego que
muchos no le tenían compasión. Jesús le tuvo compasión. Ni los discípulos le tenían compasión, porque miren cómo reaccionan los discípulos. Versículo 2, Juan 9. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Noten ustedes que los discípulos ven una necesidad y empiezan a tener un argumento y una discusión teológica. Jesús nunca se detuvo a tener un argumento teológico en base a una necesidad. Jesús ayudaba a la gente. Temo que muchos cristianos son iguales que estos discípulos. Andan discutiendo teología y buscando argumentos y especulan acá y allá, en vez de hacer lo que hay que hacer y hablar menos. Así sucede aquí. Y entonces Jesucristo va a responderles, pero no les va a responder directamente a esa pregunta porque a Jesús no le interesaba quién pecó, si él o sus padres. Es más, esa es una pregunta ridícula. ¿Cómo va a pecar este hombre si era ciego de nacimiento? ¿Se da cuenta? Pero Jesús va a hablar. Pero antes de hablar lo que Jesús dice, quiero que veamos que en el verso 2 hay algo interesante donde muchos cristianos piensan de esa manera. Que cuando hay una dificultad en una persona, cuando hay un problema en una persona, cuando hay una enfermedad en una persona, cuando hay un problema económico en alguien, eso es producto de un pecado. En aquel entonces creían eso y hoy muchos cristianos creen igual, que si alguien está en dificultad es porque está en pecado. No siempre es así. A veces sí. Pero hay algunos de ustedes, y que yo estoy viendo aquí, que conozco un poco de sus vidas, que aman a Dios e intentan hacer las cosas bien y están en dificultades o han tenido problemas. Pero en aquel entonces creían que siempre las dificultades o las enfermedades eran producto del pecado de alguien. Y en ese momento creían que habían 3 razones por las cuales una persona podía estar enferma o tener un problema. La primera razón era, y muchos creen así, es que el pecado personal de alguien produjo sus problemas. Claro, a veces es así. Cuando una persona peca, hay consecuencias. Si alguno de nosotros es ebrio, bebedor, esta noche sale a beber y sale del bar, como decimos aquí, bolo, quizás me entiendan mejor, ¿no? Que ve doble, Y sale así, toma su carro y sale por las calles, no ve las luces del semáforo porque ve de todos colores y se lo pasan rojo y lo llevan por encima. Claramente es producto del pecado, su problema. Cuando Jesús sanó al paralítico, ¿recuerdan ustedes en Juan 5? Que no dice que fue paralítico de nacimiento, dice que llevaba décadas así. Este milagro del ciego es el único que registra la Biblia donde hay una dolencia que Jesús sanó de nacimiento. El paralítico no sabemos qué pasó, pero en Juan 5:14, cuando Jesús lo sana y lo vuelve a encontrar en el templo, Jesús le dijo en Juan 5:14 al paralítico, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor, dando a entender que su parálisis era producto de que él había pecado. Y mucha gente está enferma y tiene problemas producto del pecado personal. Pero no siempre es así, ¿ok? Job tuvo problemas y no había pecado, recuerdan ustedes, etcétera. Ahora, lo otro que creían los judíos es que una persona podía estar enferma producto del pecado prenatal. Los judíos creían que uno podía pecar en el vientre de mamá. Imagínense la idea que tenían. Alguien dijo que si alguien peca en el vientre de mamá, seguro que con una patada hubiese roto la bolsa de la mamá y hubiese salido, ¿no? Pero nadie puede pecar en el vientre de mamá. No hay argumento bíblico para decir eso. Y tercero, algunos creían en aquel entonces que la enfermedad o el pecado era producto la enfermedad o la situación difícil era producto del pecado de los padres. Por eso los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Este es difícil porque era ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos creían que los padres habían pecado. Claro, muchas veces es así. No siempre. A veces de padres malos
salen hijos buenos, como todos nosotros, ¿verdad? Pero no siempre, porque Éxodo capítulo 20, verso 5, allí en los mandamientos, dice que por el pecado de los padres, eso se pasa hasta la tercera y cuarta generación. Y ustedes pueden ver en internet, o si acá hay médicos o doctores, lo saben muy bien. Papá y mamá que tienen SIDA, el bebé nace con SIDA. Y hay que hacer algo con ese bebé. Padres bolos, generalmente el bebé sale igual y hay que desintoxicar al bebé. Padres inclinados al alcohol, generalmente un hijo sale inclinado al alcohol. Padres con un mal carácter, generalmente los hijos salen igual. ¿Se da cuenta? Por el pecado de los padres. Pero aquí Jesucristo no entra en ese argumento a responder qué es lo que pasó. Jesús sencillamente va a hablar y va a decir, verso 3 de Juan 9, ni él pecó, ni sus padres. Pero ¿por qué está ciego? Esto le ha sucedido, dice Jesús en el versículo 3, para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. ¿Cómo es posible? Póngase a pensar este pobre hombre ciego de nacimiento preguntándole a mamá o a papá, ¿por qué estoy ciego? ¿Y qué le podían haber respondido los padres? Qué difícil. No tener un sentido es difícil, pero la ceguera posiblemente sea la peor. ¿Por qué? Porque lo aísla a la persona del mundo, totalmente. No ve colores, no entiende de nada de eso, solo lo que puede imaginar su mente. Y esta persona, cuando le pregunta a mamá y a papá, ¿por qué estoy así?, ¿qué habrán respondido los padres? Bueno, Jesús tiene la respuesta. Jesús dice allí en el verso 3, para que la obra de Dios se haga evidente. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer la obra de Dios evidente en un problema? ¿O en la ceguera? ¿O en nuestros problemas? ¿O en nuestra enfermedad? Déjeme darle 3 razones o 3 maneras en que la obra de Dios se puede hacer manifiesta en medio de nuestros problemas, luchas, dificultades económicas, enfermedades, etc. Si uno está enfermo, la obra de Dios se hace manifiesta, en primer lugar, si el Dios nos sana. Si Dios nos sana, Él es glorificado y la obra de Dios se hace manifiesta. Desde una gripe a un cáncer, cuando Dios te sana, Dios se está manifestando. Muy sencillo. Y si Dios no nos sana, ¿cómo se manifiesta su obra? Bueno, creo que la obra de Dios se manifiesta en nosotros si el problema no se va o Dios no lo quita. La obra de Dios se manifiesta porque cambiamos interiormente. Como dice 1 Pedro capítulo 1 o Santiago capítulo 1, las pruebas Dios las permite para que maduremos, para que crezcamos interiormente, para que tengamos más paciencia, para que nos parezcamos más al Señor, para que la gente que vive con nosotros o nuestros vecinos o familiares o cristianos cuando nos ven que tenemos un problema y vivimos como Dios quiere, digan, yo no, como dicen aquí, puchica, ¿no? Así dicen aquí, ¿no? Puchica. Puchica va. Sí, puchica va, así vos. ¿Cómo es que aquel puede vivir con ese problema? ¿Cómo es que fulano puede vivir con su enfermedad? ¿Cómo es que la hermana puede vivir con su cáncer y estar contenta? ¿Cómo es que aquel puede vivir con tantos o con un enfermo en su casa por 20 años? Cuando nosotros reaccionamos ante las enfermedades y ante los problemas como un huevo reacciona al agua hirviendo, el huevo se endurece. Eso está mal. Pero nosotros tenemos que reaccionar como una papa reacciona al agua hirviendo. ¿Qué hace una papa? Se ablanda, se enternece. Por eso Dios muchas veces envía los golpes en la vida para que aprendamos a enternecernos, a ser más sensible, a buscar más a Dios, a orar más, a crecer en las virtudes cristianas, en un carácter como el de Cristo, en la paciencia, etc. Cuando la vida nos asesta los golpes más duros, entonces tenemos que aprender a vivir como Dios quiere y aprender a morir como Dios quiere. Entonces eso trae gloria a Dios. Cuando Dios nos sana, eso trae gloria a Dios.
cuando aprendemos a vivir cambiando interiormente. Y tercero, cuando alguien ayuda a otro en medio de un problema. Acá como Jesús. Cuando usted ayuda a alguien o le da un vaso de agua a alguien, o cuando usted le ayuda en oración a alguien o platicando con alguien o le da una ofrenda a alguien que está en necesidad, eso siempre trae gloria a Dios. Pero volvamos aquí a la historia, al capítulo 9 de Juan. Jesús habla y dice Jesucristo en el verso 4, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. No estoy para discutir con ustedes argumentos, dice Jesús a sus discípulos. No estoy para hablar de especulaciones teológicas de quién pecó y por qué pecó. No estoy para responder los por qué. Estoy para actuar. Mientras esté yo en el mundo, versículo 5, luz soy del mundo. Jesús repite lo mismo que en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Y ahora dice eso porque Jesús le va a dar luz a un ciego. Y entonces, dicho esto, dice el verso 6, escupió en el suelo. No sé por qué habrá hecho eso, porque hay casos en los evangelios cuando Jesús sanaba solo tocando a un ciego. Acá escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Pobre ciego, ya que veía un poco nublado, ahora no veía nada. Así es Dios. Muchas veces permite que no veamos nada y que de lo nublado pasemos a estar totalmente ciegos para que Él cuando se manifieste le demos solo la gloria a Él. ¿Me entiende? A veces Dios permite un revés, un problema, y más aún para que nos hundamos un poco para que cuando Dios se manifieste toda la gloria sea solo para Él. Y entonces, dicho eso, untó la saliva, hizo barro, se la puso al ciego y le dijo en el verso 7, ve y lávate en el estanque de Siloé. No sabemos por qué le dijo eso. Ese estanque tiene un poco de historia en el Antiguo Testamento, pero no es lo importante. El ciego fue. Lo interesante es que el ciego obedeció. Interesante, ¿no? ¿Qué perdía él con ir hasta allá? Ahora, él no veía. Alguien lo tenía que llevar. ¿Qué habrá pensado el ciego mientras iba? Porque no sabemos bien a cuánta distancia estaban en ese momento del estanque, que era como una piscina allí en Jerusalén, pero se lo llevaron y al volver, dice el verso 7, ya veía. Vio los árboles por primera vez, vio la gente por primera vez, vio los colores por primera vez, vio el sol por primera vez. Y entonces sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna, dice el verso 8, no creían. ¿Cómo es la gente, no? No creían. ¿No es este el que se sentaba a mendigar? Verso 9, unos decían, sí, es él. Otros decían, no es él, se parece a él. Pero él le insistía, soy yo. Habrá estado brincando y saltando con toda la alegría. Y dice el verso 10, ¿cómo entonces se te fueron abiertos los ojos? Le preguntaron. Y le empiezan a cuestionar. Y esa es la misma gente que en el capítulo 5, los que estuvieron aquí recuerdan, que cuestionaron al paralítico de cómo va a ser sano un día sábado. Es la misma gente que prefería que estén enfermos a que Jesús los sanara un sábado, porque esto era un sábado. Y el hombre, ese hombre que se llama Jesús, dice el verso 11, hizo un poco de barro, dice el ex ciego, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en el Siloé. Así que fui, me lavé y entonces puedo ver. Verso 12, ¿y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, dijo el ciego. Si él, cuando Jesús se le acercó, él era ciego. Nunca lo vio a Jesús. Él no sabía quién era entre toda la gente. Además, el otro estaba disparando de las piedradas seguramente de los fariseos. ¿Quién te sanó? No lo sé. Pero no hay tiempo para leer el capítulo completo, pero léalo en su casa. Acá dice, no sé quién fue. Luego más adelante dice, aquel hombre fue. Más adelante dice, para mí es que es un profeta el que me sanó. Más adelante dice, él ahora es mi Señor. Miren el progreso en su vida.
Por eso terminó mirando mejor que nadie. Ahora, este hombre ciego, que ahora empieza a ver, que lo empiezan a cuestionar, que en el versículo 8 aquí lo insultaron, dice Juan 9:8. Lo insultaron. ¿Qué culpa tenía él que Jesús lo sanó? Si él no le pidió a Jesús que lo sanara. Nunca. Lo insultaron. Mire lo que dice el versículo 34. Versículo 34 aquí del capítulo 9. Tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Miren lo que le dijeron al pobre hombre. Tú naciste sumido en pecado. O sea, tú eras ciego porque estabas lleno de pecado. Y tú vas a enseñarnos ahora. Porque él les decía, Jesús me sanó. Y ahí están argumentando en el capítulo 9. Tú vas a ayudarnos. Y luego dice el versículo 34 al final, y lo expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga y del templo. Él ya no podía adorar más públicamente. Pero ¿qué sucede al instante o a las horas o a los días? Versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y lo encontró y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, me estás viendo, es el que habla contigo. Y este hombre tan sensible ahora dice en el verso 38, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Aquellos fariseos prohibieron al hombre adorar a Jehová públicamente, pero el hombre ahora está adorando al Señor cara a cara como nunca en su vida y el Señor no se lo impidió. Aquel hombre que nació ciego físicamente ahora lo podía ver a Jesús y que nació también ciego espiritualmente ahora podía ver lo que era la luz verdadera que era Jesús. La Biblia dice, y Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de la gente para que no vean el Evangelio, a Cristo. Porque este hombre representa a cada ser humano que nace espiritualmente ciego, sin Cristo. Pero lo que Cristo hizo en el plano físico de esta persona lo sigue haciendo en el plano espiritual, dando luz, quitando el velo que impide que la gente conozca al Señor y haciendo que las personas puedan verle a Él la luz de la vida. Este hombre representa a toda la humanidad, ciega en sus pecados. Vayamos afuera y digámosle a la gente que están en pecado, nos van a dar una bofetada. Y es lo mismo que pasa aquí, que Jesús les dice a los fariseos, ustedes creen que ven, pero están ciegos. Este hombre que era ciego, ahora ve y me ve completamente, con sus ojos, pero con el corazón, que es lo más importante. Juan 8:12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo, y aquí en Juan 9:5 también lo dice. Y este hombre que nació ciego, vio físicamente y terminó viendo mejor que todos los que estaban ahí, que querían matar a Jesús y deshacerse del ciego sanado. Pero el ciego conoció a Jesús y conoció la vida eterna porque dice que se postró y adoró a Jesucristo. Terminó viendo con todo su esplendor. La pregunta para nosotros es, ¿vemos? Y no estoy hablando de ojos físicos. La mayoría de nosotros vemos. Algunos ya vemos más o menos. Estamos hablando del Espíritu. ¿Vemos? Pablo dijo, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de la gente para que no vean la luz de Cristo. ¿Cómo se quita esa ceguera? Aceptando a Jesús en el corazón. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos da vida o nos da la capacidad de verle y tener vida eterna. Esa es la ceguera más peligrosa. La ceguera de este mundo dura algunas décadas. La ceguera espiritual dura por la eternidad. Lo más importante es ver a Jesús con nuestro interior. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta historia, tan importante para Juan, que le dedica todos estos versículos para mostrar que lo que tú hiciste en el plano físico lo sigues haciendo en el plano espiritual, que tú das vida
y tú quitas la ceguera del alma que Satanás ha encargado de poner en el ser humano. Por eso toda persona nace ciega espiritualmente, rumbo al infierno, a menos que conozca a Cristo, que crea en su obra, para que tú le quites esa ceguera. Señor, te damos gracias por aquellas personas que te hemos aceptado a ti como Salvador, pero pedimos por aquellos que todavía no lo han hecho. Y si hay alguien que aquí no lo hizo todavía en este auditorio y que no está seguro de ir al cielo, quiere aceptar a Jesús, levante su mano. Permita que el Espíritu Santo le quite la ceguera, le remueva las cataratas espirituales y vea a Cristo. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Jesús? Levante su mano. Allí hay una mano levantada. Ahí alguien se va a acercar para orar por usted. ¿Alguien más? Usted que nos está viendo por internet o que nos está escuchando en la semana por la radio o en la aplicación donde se suban estos mensajes o por la página web, si usted quiere tomar una decisión por Cristo, donde está, puede hacerlo. El Señor le escucha. Pero escríbanos para ayudarle a dar los primeros pasos también de la vida cristiana. Señor, oramos por las personas que nos están viendo y escuchando, y si hay alguien que te está aceptando a ti, que tú le perdones, le limpies y te logren ver con el corazón. Te damos gracias por esta persona aquí que toma esta decisión también, y pedimos por todos nosotros, Señor, que nos ayudes a caminar contigo, a vivir contigo, a permanecer contigo. Y en medio, Señor, de nuestras dolencias o problemas o dificultades, que tu obra se haga manifiesto en nosotros, dándonos un milagro, la salida. Y si no es así, ayudándonos a crecer en ti, a madurar en ti y a parecernos más a ti. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Bendice a todos los que están en este culto, a los niños, jóvenes y adultos. Y ayúdanos como tú. Ayúdanos a no andar como los discípulos resolviendo cuestionamientos, dudas, caprichos teológicos, especulaciones, sino a hacer la obra que nos enviaste a hacer. Ayúdanos a seguirte a ti, a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a mantener la calma en medio de las tensiones y ansiedades de la vida, como tú la tuviste mientras te estaban persiguiendo con piedras. Te detuviste para ayudar a una persona con total calma. Ayúdanos a imitarte. Señor, te bendecimos y te adoramos. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén.